Buenas tardes a todos, mi nombre es Marlene Liporace. En esta segunda parte de la clase vamos a trabajar con los cuidados y las intervenciones de enfermería en la medición de la presión intracraneana, o más conocida como PIC. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, vamos a hablar en primer lugar acerca de qué es la medición de PIC. Cuando hablamos de medición de presión intracraneana, hablamos de una técnica de medición directa y continua que emplea un sensor intracraneano, un transductor y un dispositivo de registro. ¿Cómo funciona este catéter de PIC? Básicamente, el sensor transmite las alteraciones de la presión intracraneana a un transductor. Los impulsos mecánicos son transformados en impulsos eléctricos que son registrados a un osciloscopio. Tengan en cuenta que el paciente con catéter de PIC va a presentar un determinado catéter, que ahora vamos a ver que puede ser de diferentes tipos, depende su ubicación dentro del cráneo, y tengan en cuenta que los cuidados de enfermería son esenciales, y siempre todo paciente con catéter de PIC se va a encontrar en una unidad de cuidados intensivos. Este transductor se va a conectar al monitor multiparamétrico, o muchas veces los pacientes presentan su propio monitor de PIC, dependiendo de la disponibilidad de cada institución. Tengan en cuenta que dependiendo el tipo de catéter, vamos a poder realizar medición de PIC y en algunos casos también drenaje de líquido cefalorraquídeo con finalidades diagnósticas o terapéuticas. ¿En qué casos el paciente va a requerir la colocación de un catéter de PIC? En diferentes situaciones. Podemos encontrar pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave, aquellos que presentan un Glasgow menor o igual a 8 puntos y que requieren asistencia ventilatoria mecánica. En aquellos pacientes que presentan un TEC moderado, pero a su vez han desarrollado, debido a este traumatismo, un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros. Aquellos pacientes con hemorragia subaracnoidea de mal grado, les recomiendo que investiguen la escala de Fisher para la determinación de la gravedad de las hemorragias subaracnoideas. En pacientes con infecciones del sistema nervioso central que generen hipertensión endocraniana. En aquellos pacientes con encefalopatía hepática aguda, cuando hablamos de la etapa final y terminal de la enfermedad hepática, principalmente en pacientes cirróticos. En aquellos pacientes con encefalopatía isquémica anóxica, síndrome de Reye, poco frecuente, pacientes con hidrocefalia aguda, y en aquellos pacientes con postquirúrgico de neurocirugía complicada. Como les comenté hace un ratito, existen diferentes tipos de catéteres para medir la presión intracraneana. Los más utilizados son el catéter intraventricular, también denominado ventriculostomía, y el catéter intraparenquimatoso. Cuando hablamos del catéter intraventricular, hablamos de un catéter que justamente se introduce hasta el ventrículo lateral y permite ambas situaciones, la medición de la presión intracraneana y a la vez el drenaje de líquido cefalorraquídeo. En cambio, cuando hablamos de un catéter de tipo intraparenquimatoso, hablamos de un catéter que se coloca directamente dentro del tejido encefálico y posibilita la realización de una lectura más exacta de las cifras de PIC, pero no permite realizar drenaje, como en el caso de la ventriculostomía. Valores normales. Cuando hablamos de valores o rangos normales de PIC, vamos a hablar de una presión intracraneana entre 7 a 15 milímetros de mercurio. En el caso de pacientes con patología intracraneal o que han sido sometidos a una craniectomía,
se puede considerar un rango normal de 7 hasta 20 milímetros de mercurio. Es esencial que siempre que realicemos medición de PIC, también realicemos medición de PPC. Cuando hablamos de PPC, hablamos de la presión de perfusión cerebral, la cual se debe encontrar en un rango entre 60 a 90 milímetros de mercurio. Es esencial la PPC, ¿por qué? Porque nos está indicando si la cantidad de oxígeno que se le provee al tejido encefálico es adecuado o no. Bien, para mantener obviamente las necesidades del sistema nervioso central. Así que fundamental, siempre que registremos la medición de PIC, también vamos a registrar la medición de PPC. ¿Cómo se va a calcular la PPC? Tengan en cuenta que nuestro monitor siempre nos va a arrojar la presión intracraneana, pero no la presión de perfusión cerebral. Eso lo debemos calcular nosotros como enfermeros. Para esto vamos a necesitar dos valores: el valor de TAM, o tensión arterial media, y el valor de la PIC. Como sabemos, la PIC la vamos a determinar a través de este catéter, ya sea ventricular o intraparenquimatoso, y en cambio la tensión arterial media la vamos a determinar a través, por lo general, de un acceso arterial. La gran mayoría de estos pacientes van a presentar una línea arterial que nos va a arrojar de forma invasiva y continua, a través de un monitor multiparamétrico, el valor de la tensión arterial invasiva y siempre la tensión arterial media. En el caso de que el paciente no se encuentre bajo asistencia respiratoria mecánica y se trate de un paciente lúcido, probablemente no presente un acceso arterial y la tensión arterial media la debamos calcular nosotros. Por esta razón les dejo la fórmula para calcular la TAM. La misma es sistólica más diastólica por 2 dividido 3. De esa forma podemos calcular la tensión arterial media de un paciente que no presenta acceso arterial. Una vez que tenemos ambos valores, valor de tensión arterial media y valor de PIC, vamos a restar ambos entre sí. Recuerden siempre, la TAM menos la PIC es igual a la PPC. Esta presión de perfusión cerebral es fundamental de evaluar en este tipo de pacientes y siempre se debe encontrar en un rango mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Cuáles van a ser los cuidados, acciones e intervenciones de enfermería en estos pacientes? Fundamental la monitorización y la evaluación neurológica. Se recomienda registrar el valor de PIC y el valor de PPC al menos cada 2 horas en la hoja de enfermería. Evitar posiciones de decúbito prono y tren de Lemberg. Se recomienda siempre la posición semifowler del paciente, es decir, cabecera de la cama entre 30 hasta 45 grados. Mantener la alineación de la cabeza. Esto es lo que llamamos cabeza en posición neutra. ¿Por qué? Porque es esencial no generar cualquier tipo de intervención que pueda producir un aumento de la presión intracraneana y por lo tanto daños en el paciente. Tengan en cuenta que la cabeza que se encuentra lateralizada y que comprime las venas del cuello puede generar un aumento de la PIC. Por esta razón se recomienda que la cabeza siempre se encuentre en posición neutra. Evitar flexión excesiva de la cadera porque produce aumento de la presión intraabdominal. Evitar que el paciente realice maniobras de Valsalva, fundamental. Es decir, expirar contra una glotis cerrada. Prevenir la hipertermia, ¿por qué? Porque la fiebre produce un aumento en el consumo de oxígeno y glucosa cerebral. Vigilar la aparición de fugas de líquido cefalorraquídeo o sangrados en el sitio de inserción del catéter. Se recomienda, de acuerdo con los protocolos de cada establecimiento,
realizar una curación del catéter cada 24 horas y recambiar el vendaje cefálico únicamente cuando sea necesario. Y como les he mencionado, evitar cualquier tipo de intervención o acción de enfermería que eleve la presión intracraneana. Fundamental, además de las intervenciones, el ambiente debe ser adecuado, evitar luces, evitar ruidos molestos y evitar la presencia de dolor. Es muy importante el manejo del dolor en este tipo de pacientes. Pacientes que se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, evitar la hipercapnia y realizar aspiración de secreciones únicamente cuando sea necesario. Recuerden que la aspiración de secreciones requiere una valoración exhaustiva para su realización o no por parte de enfermería, ya que en estos casos, además de la invasión que genera y la molestia al paciente, puede producir un aumento exagerado de la presión intracraneana. Y cuando hablamos de hipercapnia, hablamos de un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. Y siempre se recomienda la movilización del paciente entre dos operadores, justamente para evitar desplazamientos y complicaciones con el catéter. Fundamental mantener la permeabilidad del sistema, ¿sí? Evitar acodamientos, evitar burbujas de aire, el sistema siempre debe encontrarse bien purgado. Y siempre es muy importante que enfermería tenga en cuenta la posición del transductor. El transductor siempre se debe encontrar a una determinada altura que por lo general va a estar indicada en la hoja de enfermería. El médico intensivista o el médico neurólogo nos va a indicar, por ejemplo, ubicar transductor a 15 o a 20 centímetros del monro, ¿sí? Cuando hablamos del monro, hablamos del punto imaginario que existe entre la parte externa, ¿sí?, del ojo, la parte externa orbitaria y el pabellón auricular. Ese punto que se puede establecer en el centro es el monro. Y siempre la altura se debe encontrar a una determinada, la altura del transductor va a estar determinada por el médico y siempre va a aparecer en la hoja de enfermería. Y tengan en cuenta que siempre se debe encontrar a 0 grados, ¿sí? La medición que uno hace del transductor al monro del paciente debe ser una línea llana, ¿sí?, a 0 grados. Y por esta razón vamos a subir, ¿sí?, a elevar o a bajar el transductor para siempre encontrarse a 15 grados, perdón, a 0 grados. Y la altura va a estar determinada dependiendo la indicación médica. Pero siempre es fundamental mantener esta altura, ¿sí?, entre el monro y el transductor a 0 grados. Y, como les digo, lo vamos a elevar o a bajar el transductor dependiendo la indicación médica. Y como tercer punto, es fundamental cerrar la llave de 3 vías que se encuentra más próxima al paciente ante la realización de ciertas intervenciones. Antes de movilizar al paciente o de trasladarlo, por ejemplo, para realizarse un estudio de neuroimagen, antes de vaciar la bolsa del drenaje de líquido cefalorraquídeo, antes de realizar cambios en la cabecera de la cama, y antes de realizar cambios en la altura del transductor, es importante cerrar la llave de 3 vías que se encuentra próxima al paciente. Esto lo vamos a realizar en todas las ventriculostomías. ¿Por qué? Porque estos movimientos pueden generar en primer lugar, aumento de la PIC, como ya hemos hablado anteriormente, y además un drenaje excesivo en estos pacientes. Tengan en cuenta que cuando estamos hablando de una ventriculostomía, ¿sí?, de un drenaje de PIC, de un catéter de PIC, intraventricular, vamos a
no solo medir la PIC, sino también a drenar líquido cefalorraquídeo. En algunos casos, los pacientes drenan este líquido cefalorraquídeo de forma continua, o si no, únicamente el drenaje se abre, el sistema, la llave de 3 vías, ante aumentos de la presión intracraneana. Así que el drenaje del líquido cefalorraquídeo siempre va a depender de la indicación médica. Y cuando chequeemos que la indicación nos dice, por ejemplo, abrir ante aumentos de la PIC por encima de 20 milímetros de mercurio, dejar abierto durante 5 minutos y cerrar, queremos justamente drenar este líquido cefalorraquídeo que se encuentra aumentado para disminuir la presión intracraneana. Tengan en cuenta que siempre que midamos PIC, para poder obtener un valor real, el sistema de drenaje se debe encontrar cerrado. Si no, vamos a hablar de un valor poco fidedigno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente con ventriculostomía, ¿sí? Con un catéter de PIC intraventricular, el cual presenta un drenaje continuo de líquido cefalorraquídeo, nosotros vamos a valorar la cantidad del débito drenado, y para valorar la PIC vamos a cerrar la llave de 3 vías del sistema de drenaje para que el monitor nos arroje un valor real. Una vez que registramos ese valor, volvemos a realizar la apertura del sistema de drenaje, ¿sí? Únicamente en aquellos pacientes que presentan un sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo continuo. Fundamental en este tipo de pacientes, para medir la PIC y que sea un valor fidedigno, cerrar el sistema de drenaje, porque si no nos va a arrojar un valor menor al real. ¿Bien? En aquellos pacientes que presentan un sistema de drenaje intermitente, por ejemplo, abrir 5 minutos una vez por hora, o abrir drenaje únicamente ante aumentos de la PIC, no tenemos esta dificultad, porque siempre el valor que arroja el monitor va a ser el verdadero. Fundamental, como con cualquier otro parámetro que nosotros valoremos a través de un monitor multiparamétrico, la onda de la medición debe ser fidedigna. Si no, como sucede por ejemplo con el acceso arterial, se debe calibrar y poner en 0 este valor, justamente para que la onda de la medición y el valor que arroje sea real. En esta imagen pueden ver una ventriculostomía, ¿sí? Un catéter de PIC intraventricular. Obviamente que el paciente en la vida real se va a encontrar con un vendaje cefálico y la curación correspondiente. ¿Ven esto que yo les comentaba? El monro sería entre este punto, ¿sí? La parte externa del ojo, hasta el pabellón auricular, desde esta parte hacia el pabellón auricular, vamos a estar hablando, ¿sí? Los voy a mostrar con el puntero, así lo pueden observar, desde la parte externa del ojo hacia el pabellón auricular. Este punto en el centro es el punto del monro, ¿sí? En este caso, el transductor se va a ubicar, por ejemplo, a 15 centímetros del monro, ¿sí? Ven esta línea que está por acá. Pero siempre el transductor van a ver que tiene 2 mediciones, una en centímetros y otra en grados, siempre se debe encontrar a 0 grados, ¿sí? Bien, tengan en cuenta que este es el sistema de ventriculostomía, por lo tanto medimos PIC y además drenamos líquido cefalorraquídeo. En esta bolsita de reservorio o bolsa colectora vamos a poder recoger el líquido cefalorraquídeo. Yo en lo particular recomiendo que el sistema de drenaje para vaciar, ¿no?, esta bolsa colectora se realice una vez por turno, para evitar aperturas innecesarias y contaminación del sistema. Recuerden que previamente vamos a cerrar la llave de 3 vías más próxima al paciente, vamos a recolectar el líquido, ya sea en un frasco de muestra estéril, en un brocal o lo que tengamos a disposición, cerramos
el sistema y volvemos a abrir la llave, ¿sí? Este catéter que observamos acá es un catéter de PIC intraparenquimatoso, está ubicado directamente dentro del tejido encefálico. Recuerden que el anterior está ubicado en el ventrículo lateral, y en este paciente podemos observar claramente un paciente que ha sido sometido a una craniectomía. Probablemente un TEC grave, y por lo que se puede observar en la imagen, una fractura de base de cráneo, porque si observan con detenimiento, se puede observar equimosis periorbital. Y esto que tiene acá el paciente es un sensor que no está presente en todos los establecimientos porque es de alto costo, es un sensor de BIS, como ven en la imagen, y es un sensor que se coloca y se conecta ya sea al monitor multiparamétrico o a un monitor propio del sensor de BIS, que es un monitor muy chiquitito que se coloca por encima de la cabecera del paciente y nos indica un valor numérico que nos permite determinar la sedación que presenta el paciente. Si el paciente presenta dentro de lo que es la escala de RASS, sería una sedación muy profunda cuando hablamos de un RASS-5. Este sensor nos permite evaluar justamente el nivel de sedación de un paciente. Si el paciente se encuentra extremadamente sedado y habría que disminuir la velocidad de infusión de los fármacos, por ejemplo, del midazolam o del propofol, y si se encuentra el valor alterado, si el BIS está muy alto, nos podría indicar un paciente despierto, desadaptado, reactivo, así que como todo sensor presenta un valor de rangos normales, que si no me equivoco debe ser mayor a 25, pero igualmente lo podemos chequear. Y esto, bueno, este sensor nos indica básicamente el nivel de sedación del paciente, si el paciente se encuentra muy sedado o si presenta demasiada reactividad. Y se puede utilizar junto con la escala de RASS para evaluar la analgosedación de los pacientes. Básicamente acá lo que me interesaba que puedan determinar son las diferencias entre un catéter intraventricular y un catéter intraparenquimatoso. Y por último les coloqué una imagen con los sitios de colocación de los catéteres. Recuerdan que les comenté que existen diferentes tipos de catéteres de medición de PIC, pero los más utilizados son el intraventricular y el intraparenquimatoso. También existe el epidural y el subdural, que por lo general en nuestro país no se utilizan. Así que bueno, con esto que hemos trabajado hasta el momento, damos por finalizada esta segunda y última clase de neurointensivismo. Como ya les he mencionado en la clase anterior, espero que les sirva para su praxis diaria y que puedan implementar todos estos conocimientos teóricos y prácticos en sus guardias, ya sea en terapia intensiva o en el sector en el cual trabajen, como por ejemplo una guardia de emergencias, porque sé que estuve leyendo los resultados del formulario que les envié, y hay muchos enfermeros que trabajan en la central de emergencias de diferentes hospitales, así que espero que lo puedan aplicar, que le saquen provecho a este postítulo, a esta certificación superior, y como siempre saben que estamos en contacto a través de la plataforma de Google Classroom, o mediante correo electrónico directo. Nos vemos y seguimos en contacto.